Análisis político del ingeniero José Blandón Castillo y día de encuestas. Dichter Agneira sacó pues la encuesta de medición de gestión del gobierno y los números pues en caída libre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Voy a presentarles aquí para que usted se recree un poco la encuesta de Dichter Agneira que se publica en la televisora TVN y en Omega Estéreo. Lo que están viendo ustedes en su pantalla, los números que están en esa curva que sube y baja, son los números de responsabilidad exclusiva de la empresa Dichter Agneira y la que da una serie de las mediciones desde que inició el periodo del presidente Varela al presente. De manera que esos números que ustedes ven ahí son las mediciones mensuales. Como es una serie ya de veintitantas mediciones, entonces la línea recta que ustedes ven allí es lo que se llama la línea de regresión, es la que mide la tendencia de todos esos puntos. Le reitero, esta encuesta fue tomada este fin de semana, tiene un margen de error de 2.9%, más o menos 2.9%, lo que quiere decir que cualquier movimiento que tenga un nivel de aumento o disminución de más de 5.8% es estadísticamente insignificativa. Lo que está indicando la gráfica es lo siguiente, que con las estrategias que aunque actualmente el gobierno maneja su impronta en términos de desarrollo de sus proyectos, su programa, su comunicación, etc., yo puedo predecir con un alto margen de certeza estadística que el gobierno del presidente Varela seguirá cayendo de mantener esa misma estrategia. Y lo que la línea indica, la línea de regresión indica, con una slope de menos 1.7, ahí esa línea que usted ve, hay una ecuación ahí, de acá no la veo, pero que la ecuación está indicando el primer número la inclinación de la curva. Esa inclinación negativa le está diciendo a ustedes que se mantendrá esa caída del presidente Varela. Ustedes recuerdan ayer que yo le hablé de una conversación que yo tuve con el señor López, del Consejo de Seguridad, el secretario ejecutivo de eso. Esa fue la gráfica que yo le mostré a él y se la expliqué. Y le dije que precisamente esa caída, y ahora viene la otra gráfica, porque lo que hice fue cuál es la variable de todas las que mide Dichter Agneira que más efecto tiene en esa caída del presidente Varela. Esa que ven ahí es comparada ahora la caída del presidente versus el incremento de la falta de transparencia. Y esa correlación ahí es de 0.96. Lo que está indicándolo a ustedes que casi es perfecta. Casi es perfecta. Y eso significa ahora que la variable que más influye en la caída del presidente es precisamente las operaciones que el Consejo de Seguridad monta en la presidencia para todos estos casos que ustedes están viendo y que el último tiene que ver esta semana. Y fíjese que esta encuesta lleva implícita lo que ocurrió el martes con la detención, la conducción suya el lunes, no la mide porque ya el campo se había tomado. Pero a pesar de eso, que era la teoría con que ellos manejaban de que cuando ellos toman altos dirigentes de Cambio Democrático, el presidente sube y Cambio Democrático baja, aquí lo que sucedió en esta encuesta es que el presidente bajó. No puedo decir lo que Cambio Democrático es porque no tengo las cifras ahora mismo en la mano, pero no afectó la imagen de Cambio Democrático. Entonces, lo que yo le explicaba al jefe de la seguridad es que esta 23 meses que llevamos de tener como elemento fundamental de la acción política del presidente esta llamada lucha anticorrupción, cuando ya surgen casos de corrupción, cuando ya el gobierno es su propia historia, ya el presidente Varela no puede recurrir ya con eficiencia de comunicación a que el gobierno de Martinelli hizo o no hizo. Ya el presidente Varela tiene su propia historia. Y la historia del presidente ahora demuestra, como en cualquier gobierno, cosas que se hacen mal. Entre ellos, problemas de corrupción. Pero fíjense lo que el electorado piensa. Y esta es la importancia de esta gráfica que está midiendo allí.
a quien más daño le hace la llamada lucha anticorrupción es al presidente Varela, en la que el 81% de los panameños hoy piensan que su gobierno no es transparente. Ese es el fracaso de la política del señor López. Eso se lo expliqué yo a él. Y no solamente se lo expliqué a él, se lo expliqué al presidente Varela, con esas mismas gráficas, con esos mismos números que no son míos. O sea, yo no hice esa encuesta, respeto los números, y lo que sí es mío es el análisis que ustedes están viendo allí. Ese análisis estadístico es mío. Y yo le decía a él que precisamente por la falta de comprensión de él de eso, que es la verdadera inteligencia que requiere un gobierno para poder salir de esto, le decía que había un joven científico, que quizás a él no le da mucha importancia. Ese joven científico se llama Alberto Einstein, que a los 28 años hizo, entre otras cosas, la teoría de la relatividad, entre otras cosas chiquitas hizo. Él decía que si tú sigues haciendo más de lo mismo, no podrás producir un cambio. Entonces ese joven, intelectual, modesto, yo le decía al señor López, si tú sigues llevando al presidente por este camino, el presidente va a quedar atrapado en una lucha insensata. ¿Por qué? Porque el gobierno está desarrollando una serie de proyectos positivos. Voy a mencionar algunos. El Metro 2, que usted lo ve, está en construcción. Colón está en construcción. Hay más de 200 millones de dólares en nuevas escuelas que se están construyendo. Está en desarrollo. Grandes proyectos de infraestructura en carretera. Pero ¿qué es lo que se publica de gobierno? Está la persecución política a exmiembros de gobierno. Entonces la gente, mis queridos amigos de gobierno, está cabreada de esa línea de ustedes. Está cabreada, literalmente. Yo voy a usar ese término duro, porque está cabreada de eso. Y eso que reflejan esos números. Esos números le están diciendo que se están equivocando en la conducción del Estado. Y fíjense que el día lunes, cuando se ocurren los incidentes en Next, esos incidentes hacen que la mayoría de la población se vuelque a ¿dónde? A ver Next. Y esto lo que trae como consecuencia es que el ataque a los medios que ellos quieren silenciar, lo que hace es que elevan el nivel de audiencia y de comprensión y de solidaridad de la gente con lo que ustedes quieren callar. La política no funciona como la miran los policías, estos que están en el Consejo de Seguridad. No funciona así. Entonces, estos números le están indicando al gobierno, están casi prácticamente a 2 meses, porque ya octubre se está acabando la próxima semana, a 2 meses de terminar la mitad de su periodo. Es decir, están en la mitad del río, para atrás o para adelante, pero atrapados en una curva que para poder levantarse de eso se tiene que producir una especie de Fernando, de terremotos tipo 7.2 para poder levantar esa curva y mantenerla arriba. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno tiene, fíjese que cómo mide usted estos índices de gestión del presidente. Los índices de gestión del presidente no solamente se mira por los positivos y los negativos, reste los negativos de los positivos o los positivos de los negativos. Si el negativo es más alto, el número lleva un negativo, un número lleva un signo de menos. Si usted resta el negativo del positivo de la actual medición de hoy, el índice de gestión del presidente Varela es de menos 19%. De menos 19%. Eso es un grave problema para la gobernabilidad. ¿Y qué es lo que afecta más esa variable? La variable de la falta de transparencia pega directamente a una de las cosas que más influye en el electorado, que es la confianza que yo tenga en el gobierno. Este es un valor, esto no es una percepción. Hay mucha gente que no entiende, aunque yo creo que al Consejo de Seguridad le deberían dar una clase de todas estas cosas. No entiende la diferencia entre una percepción y un valor. La percepción es una cosa que está en la superficie de mi mente. El valor está prácticamente dentro de mi cerebro ya, forma parte de mi ser. Como por ejemplo usted es católico, bueno, eso es un valor. La confianza es un valor. Cambiar esa de desconfianza a confianza es un problema bien grave.
Entonces, ¿qué aumenta la desconfianza del electorado? Que me perciba a mí como falta de transparencia, porque la transparencia no solamente es en términos del manejo de los fondos, es en el manejo de la línea política que ese gobierno tiene. Entonces, al no tener el gobierno una línea política estratégica, que es lo que le hace falta, y si la tuviera en el 17, vería los resultados de esto. Lo vería. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión. La primera cosa que el gobierno tendría que hacer es cambiar su equipo de análisis político y sacar a todos esos policías de allí y poner un equipo político que comprenda cómo se genera la dinámica política. La encuesta está indicando, entre otras cosas, que el país tiene preocupaciones que afectan la caída del presidente. Si usted quita la falta de transparencia, habrá otras cosas que sumarán, pero le permite al gobierno coger un respiro. Y aquí viene el planteamiento que el gobierno debería hacerse con estos números que no son inventados por Next, ni inventados por Francolini, ni por Martinelli, ni por aquí nuestro amigo Correa. Estos son números sacados por Díster Neira. Y es probable que en la votación el arrastre que él llevaría a su partido estaría más bajo que esto. Yo debo asumir que esa es la mejor valoración porque el gobierno siempre es mejor visto que los políticos. De manera que se lo dejo como reflexión sobre este tema, Fernando, y ojalá mediten sobre esto. Yo quería hablarle, después de esto, sobre otro tema, si me lo permites. Claro. Un par de minutos. Ayer escuché al secretario general, ¿no?, de la Procuraduría General de la Nación, el señor Rolando Rodríguez, con el cual tengo respeto profesional. Pero, señor secretario, a mí no me gusta ver lo que usted estaba haciendo ayer. La conferencia del Ministerio Público se da hoy, ayer, por una sola razón. Porque ante la opinión pública, toda esta acción que se tomó contra Francolini, contra la Junta Directiva, ha tenido un impacto negativo y señalan al gobierno como responsable de eso. Punto. Esa es la realidad y por eso se da esa conferencia. Entonces, señor secretario general, nosotros no sacamos el expediente. No. El expediente lo sacaron ustedes. O la Fiscalía o el Consejo de Seguridad lo hizo llegar a la prensa. La prensa tenía, el periódico, la prensa tenía la indagatoria a Francolini primero que los abogados. Ustedes sacaron eso primero. Pero usted como autoridad responsable de la gestión del Ministerio Público, usted no puede estar acusando a nadie de que se cometió un delito si usted no lo ha probado. Yo puedo decir cosas, pero es que yo no soy el Ministerio Público. Pero usted es el Ministerio Público. Esa es la primera cosa que le quiero decir. Le voy a decir algunas cosas que usted cometió que son totalmente falsas. No hubo una junta directiva el 31 de diciembre del año que usted dice. No hubo una junta directiva. La junta directiva se hizo el 11 de diciembre. ¿Qué quiere decir con eso? Que ni siquiera usted conoce bien el expediente. Esa es la primera cosa. Usted dice que se devolvió el dinero. Señor, ¿de qué usted está hablando? Si se pagó un préstamo. Esto no es una licitación que se hizo y que alguien se llevó una plata o una licitación que se hizo y alguien no entregó unas bolsas. No, 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 no. Esto es un préstamo. Si yo pago el préstamo al banco con los intereses correspondientes, ¿cuál es la lesión patrimonial que hay? A ver, cójame ese trompo en esa uña. Ahora, usted dice, es que la metodología que se hizo con apuro. Bueno, el préstamo tomó el mismo tiempo que se toman todos los préstamos en un banco. Fíjese a lo que le obliga los errores de quien mandó todo esto apresuradamente. Porque ustedes incluso tenían este expediente, y no lo dijo usted ayer, de hacía un año, y se había vencido el plazo que la justicia, tenían ustedes, el plazo legal, se venció. Y después del plazo legal, ustedes toman una serie de acciones, incluyendo la detención de Francolini, que es totalmente ilegal. Porque ustedes tenían que remitir ese documento como estaba a un juez para su valoración. Pero ustedes no lo hicieron. Yo, que tengo un respeto por el Ministerio Público, por la señora Procuradora y por el señor Secretario General, le quiero invitar
a que corten el cordón umbilical entre ustedes y el Consejo de Seguridad. Corten el cordón umbilical entre ustedes y el Consejo de Seguridad. ¿Sabe por qué, señora Procuradora? Nosotros los panameños necesitamos confiar en el Ministerio Público. Y nosotros confiamos en que usted puede devolverle esa confianza al país. La única forma que lo pueda hacer, señora Procuradora, es cortando ese mecanismo. Fíjese lo que incluso contra usted montó el periódico La Prensa, presionándola para que usted tomara medidas sobre el caso de Odebrecht, sobre información que la prensa misma toma de la prensa brasileña y pone presión a usted cuando los fiscales brasileños, ellos la prensa lo sabían perfectamente bien, no nos habían dicho a nosotros aquí a la Procuraduría Panameña con precisión qué estaban buscando, sino que estaban tirando para pescar en río revuelto, y entonces la prensa quería que Panamá le entregara una información y la procuradora, actuando como debe actuar una procuradora, le dijo, no, usted tiene que decirme a mí. ¿Qué es lo que quiere? Ayer publica la prensa una información totalmente falsa, totalmente falsa. Y yo me puse a mirar en detalle y resulta que las obras de Odebrecht en Panamá, señores de la prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas puede certificar lo que yo voy a decir. Ningún financiamiento de Odebrecht en Panamá, ninguna, ni de ninguna empresa brasileña en Panamá, tiene financiamiento del Banco de Desarrollo brasileño. Ninguna. Como consecuencia, las investigaciones que se le hacen al señor Lula sobre estos casos están vinculados a Angola, República Dominicana y Cuba, no a Panamá. ¿Y sabe por qué? Porque ese financiamiento es más caro que el que Panamá puede conseguir por su situación económica y financiera. Entonces, ¿qué le están haciendo? Poniéndole presión para que ella abra investigaciones que no puede abrir, y ellos lo saben perfectamente bien en la prensa, y siguen montados en una situación bien preocupante. Entonces, por eso yo le digo a la señora Procuradora, usted no tiene por qué hacerle caso a lo que nosotros decimos aquí en los medios. Nuestras necesidades mediáticas no son las necesidades jurídicas, el tiempo mediático no es el tiempo jurídico. El tiempo mediático es es instantáneo y tiene un efecto. El tiempo jurídico es otro y se ampara y se guía por normas claramente establecidas. Y en el caso de la Caja de Ahorro, que es lo que quería terminar con esta intervención, saben perfectamente bien que no hay un delito que se haya cometido. No hay. Y lo que el señor secretario se refería al 31 de diciembre eran intercambio de información administrativa para el manejo del préstamo y su vigencia para el año siguiente, cosas que están normadas en la industria bancaria y que la Junta Directiva no decide sobre eso. Entonces, todas estas cosas reales, ¿no así? Las siguen repitiendo como mentiras y el daño, que la prensa se equivoque, que yo me equivoque, no tiene mayor importancia. Pero que la justicia se equivoque, que el Ministerio Público se equivoque, que el Ministerio Público quede llamando a conferencias para responder a la angustia del señor López, porque él sabe que él montó toda esta operación. Entonces comienza a llamar a la gente y a decirle, no, yo no tengo nada que ver con eso. A mí cuando un funcionario me dice a mí que él no tiene que ver con esto, no tengo la menor duda que está metido hasta la tapatilla en esto. Entonces, yo creo que debemos actuar con un sentido de institucionalidad. Y yo confío que la Procuradora General de la Nación y el Secretario General de la Nación no vuelvan a caer en esta trampa mediática que le tendió quien es el responsable. Incluso yo le he dado mi consejo a dirigentes políticos del gobierno que no salgan a explicar lo que ustedes no hicieron. ¿Por qué el jefe del Consejo de Seguridad no viene a explicarnos aquí? O el director de la policía, ¿por qué no nos viene a explicar aquí? El director de la policía nos debe una explicación a nosotros aquí en Next. ¿Por qué dos policías viniendo en ropas de civiles sin tener una orden de allanamiento para entrar a Next? Entra a Next. ¿Por qué la policía trae una orden de conducción y ejecuta una orden de conducción en medio de un noticiero? El Ministerio Público dice que ellos no son los responsables. No.
Y el que vino aquí fue un capitán de la Policía Nacional. Entonces el señor director y el jefe de seguridad nos deben, porque todos sabemos la gran coordinación que existe entre el jefe de la seguridad, el ministro de seguridad y el jefe de la policía y el director de migración. Entonces ellos nos deben una explicación. Esa explicación no nos la han dado. Entonces, ¿cómo vamos a confiar nosotros en el sistema? ¿No? ¿Sí? Si el sistema, cuando comete estos graves errores y violaciones a los derechos humanos, y le debo decir algo, las violaciones a los derechos humanos son causas que nos prescriben y están por encima de las legislaciones panameñas porque están en tratados internacionales que en la pirámide del desarrollo, del manejo legal del mundo, los tratados internacionales están en primer lugar, después las leyes nacionales. No se engañen en eso. De manera que todas las violaciones que ustedes hacen, no solo a la ley y a la Constitución de la República de Panamá, sino a la ley internacional y a los tratados de los que Panamá es signatario. Porque no vale aquí que diga que el señor López nos diga a nosotros, no, yo no violo, yo solamente me encargo del narcotráfico. Todo el mundo sabe de lo que se encargan, hombre. Entonces, no venga a decirnos a nosotros que no está violando la ley cuando nosotros a diario lo estamos viendo. Entonces, finalmente, quisiera hacerle un llamado a la señora procuradora. Usted que es una mujer formada en las leyes, formada en la docencia, y en la que el país confía en que usted pueda llevarnos por un sendero de justicia. Nosotros no estamos pidiendo que no se investigue, que se investigue, pero que se investigue en el marco de la ley y la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Llámela la atención al secretario general. Él no puede estar diciendo que se ha cometido un delito cuando él no ha probado ese delito. Señor, usted está condenando en público a alguien en la que usted tiene que asumir que el señor Francolini, que todos los que están presos, usted tiene que asumir que es inocente. No porque la prensa le diga ahora que diga que yo soy culpable, o porque el jefe de seguridad le diga que yo soy culpable, o que porque usted no puede hacer eso. Usted es, además de eso, usted es abogado. Y no es cualquier abogado. Entonces yo confío que la señora procuradora, con esa capacidad intelectual que tiene, nos devuelva la institucionalidad. Termino con esto. Ayer vi un meme, para que usted vea cómo piensa el pueblo de esto. Ayer vi un meme que decía que andaban buscando a Sambo, que la Procuraduría andaba buscando a Sambo. Hoy, con la genialidad que caracteriza a los caricaturistas, y aquí está mi amigo Rack, Peña Morán sacó una caricatura hoy y ya Sambo está preso. Y Sambo está vestido bien bonito y pidiendo, ¿qué están haciendo con mis derechos? Señora Procuradora, eso es el reflejo de lo que piensa nuestro país. Yo no quiero que la gente piense eso de la Procuraduría General de la Nación. Yo pienso que los panameños, y fíjense que cuando yo vi la presión que la prensa, el periódico La Prensa y ciertos miembros de Movín le estaban poniendo sobre el caso de Brasil, yo fui el primero que salí a decir que usted tenía totalmente la razón. Entonces, señora Procuradora, no deje que el Ministerio Público caiga a estos niveles, corte ese cordón umbilical, utilice el Consejo de Seguridad para lo que debe utilizarlo, para las cosas accesorias de cooperación. Pero ellos no pueden estar dictando aquí quién es culpable y quién no es culpable. Ni usted. Yo nunca he visto a la Procuradora General de la Nación, jamás he visto a la Procuradora General de la Nación diciendo en público que alguien es culpable o que se ha cometido un delito. Ella siempre dice, en la reserva del proceso no hablo de eso. Porque tengo que hacer la presunción de inocencia, no hago ninguna condena. Ella se cuida mucho de eso, pero ayer mi amigo secretario general comete el grave desliz jurídico, de lo cual puede ser demandado. Pero yo no quiero la demanda. Yo lo que necesitamos el país, en esta crisis institucional, confiar. Así es. Confiar en la justicia. Así es. Nada más. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo.